Bien, les invito a seguir el tema donde concluimos, pues, ayer, Efesios capítulo 4, los versículos 31 y 32. Efesios 4. Así que oramos antes de atrevernos a servir la palabra de nuestro Dios. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, glorificado sea tu nombre en toda tu creación, en esta reunión y especialmente en nuestros corazones. Te adoramos por lo que tú eres. Tú eres el Dios omnipotente, de inconmensurable misericordia, de inmensa compasión, Dios clemente y perdonador. Y nos gozamos y nos da quietud, paz y tranquilidad cuando hemos leído en tu palabra que tú nos escogiste en amor antes de la fundación del mundo. Y también tú nos has dicho que te has agradado en que la fe venga en nosotros por el oír tu palabra. Nosotros te rogamos pues que tú unjas al predicador, que tú le dé a hablar con sencillez, con claridad, en el poder de tu Santo Espíritu, que tú le des sobriedad, dominio propio, y que a nosotros todos nos dé oídos para oírte. Tú le preguntaste a tus discípulos que quién decían que eran ellos y solamente Pedro te contestó acertadamente. Y tú le dijiste que eso se lo reveló tu Padre que está en los cielos. Nosotros pues, oh Padre Celestial, te rogamos, abre nuestros oídos para oír las maravillas de tu ley. E igualmente te pedimos, perdona nuestros pecados, borra nuestras transgresiones, líbranos de todo mal. Y que sea esta noche una noche en que tu pueblo sea edificado, tus elegidos encontrados y un testimonio público de que tú te deleitas en salvar. Y te rogamos todo esto en el nombre de aquel que tú le prometiste que tu voluntad en su mano sería prosperada, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Anoche hablábamos o se habló de el fundamento para una familia feliz. Y ese fundamento es una buena comunicación, honestidad, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, resolver rápido, atacar el problema, no la persona, y sobre todo amabilidad. Y todo eso requiere de nuestra parte un esfuerzo. Es cierto que la gracia, Cristo dice, sin mí nada podéis hacer. Eso es cierto, ciertísimo. Es palabra de Dios. Pero también en la vida cristiana es necesario en la gracia la colaboración del creyente. Es decir, Dios nos manda a hacer algo y cuando emprendemos a hacerlo, Él inmediatamente va con nosotros. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque hay veces que estamos orando y orando, pidiendo algo, de lo cual nosotros debiéramos iniciar. Y Él continúe con nosotros. Y voy a tocar un tema que en mi experiencia como pastor, tengo más de 30 años como pastor, es un tema, y digo esto con cuidado, poco conocido en su dimensión práctica. El perdón cristiano, especialmente entre las parejas. Y este texto de Efesios capítulo 4, 31 a 32, lo toca o lo enfoca. Así que leo. Dice el verso 31. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo,
ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. El versículo 31 pudiéramos llamar la causa del problema y el versículo 32 el remedio o la solución al problema. La causa de que haya conflicto entre la familia, específicamente en el matrimonio, amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia y ese corazón de malicia. Es decir, yo soy un ser humano y usted también, hay veces que hemos tenido diferencia con la pareja y hay como una amargura como de hablarle, de decirle, de ofenderle, creyendo nosotros que eso resuelve el problema. Eso lo pone peor. Por eso la Escritura dice, sed más bien amables unos con otros. Así que el versículo 32 es el remedio. Y enfocamos esta cláusula. Una cláusula, cuando usted lee las Escrituras, usted va a encontrar una cláusula, es una expresión gramatical entre dos signos gramaticales. Por ejemplo, la primera cláusula del texto sería, sed más bien amables unos con otros, coma. Misericordiosos, esa es la segunda cláusula. La tercera cláusula, perdonando unos a otros entre dos comas. Y enfocamos esta palabra, perdonando unos a otros. Lo cual indica, o más bien dicho de otro modo, Pablo está escribiendo a una iglesia y una de las mejores iglesias del Nuevo Testamento, a la iglesia en Éfeso o Efesio, y le dice perdonando unos a otros, lo cual indica que las ofensas, las heridas entre nosotros es imposible de evitarla, porque se me está llamando a perdonar, y yo no puedo perdonar si no hay ofensa. De manera que tú y yo vamos a estar expuestos siempre a ofender o a ser ofendidos. Eso es parte de la vida cristiana. Y él dice, repitiendo en el verso 32, así como también Dios os perdonó en Cristo. O como dice nuestro Señor en otro lugar, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y a veces he oído de que tomar la cruz de Cristo es si yo tengo un cáncer, una enfermedad, un problema con la pareja o con un hijo, esa es mi cruz. No, porque Cristo nunca tuvo nada de eso y él llevaba una cruz. Él nunca estuvo enfermo, de manera que la cruz no puede ser eso. ¿Y qué es la cruz? La cruz es que él murió a beneficiar a otros. Esa es la cruz. Que tú sufras en beneficio de otro. Ese es el verdadero espíritu del cristianismo. Y aquí nos dice que un temperamento amable, social, perdonador, lo cual ha de ser parte de la vida cristiana, es el remedio eficaz para resolver las ofensas y los conflictos en la pareja. Ese es el remedio eficaz. Amado hermano, Dios envió a Jesucristo para darnos vida eterna. O como dice Juan 10, para darnos vida y vida en abundancia. En breve, Dios quiere hacernos personas felices. El perdón, aunque sufra, es parte de la felicidad. El perdonar es parte de la felicidad del cristiano. El día pasado daba una consejería y una de la pareja, la esposa, tenía 7 años resentida. 7 años. Cuando ella me está hablando de lo que está pasando, yo creía que había sucedido hace 2 semanas. Hacía 7 años. Si ella hubiese tenido un espíritu perdonador, no hubiese estado resentida. Viviría en paz, en quietud, en tranquilidad. De manera pues,
que en esta noche, si tú has estado o has estado resentido o resentida, quiera Dios hablarte y que hoy se termine el resentimiento. Y que de ahora en adelante sean tiempos de paz, de quietud, de tranquilidad y felicidad. Bien, ¿cómo vamos a estudiar este tema? Bueno, estableciendo primero el deber del perdón y la razón o motivo para perdonar. Nótense que el texto dice, sé más bien, perdonándoos unos a otros. Y como decíamos anoche, el sed es un imperativo o sinónimo de mi deber como cristiano, de perdonar a otros. Ese es mi deber. Y la manera es así como Cristo nos ha perdonado. Dicho de otro modo y repitiendo, las ofensas en la vida del cristiano vendrán y no puede evitarla. En el mundo tendréis aflicción, sentenció nuestro Salvador. No se pueden evitar. Ahora bien, es necesario subrayar que el perdón, aunque tú tengas un espíritu perdonador, no obliga a que siempre tengas que sufrir. No siempre está obligado a eso. Y el ejemplo clásico de eso se encuentra en Mateo 18. Si tu hermano peca contra ti, en otras palabras, si tu hermano te ofende, si tu hermano te hiere, si tu hermano te injuria o te agrava, entonces ve y habla con él. Explícale lo del perdón. Si se arrepiente, has ganado a tu hermano. De modo que hay ofensas que demandan y requieren un desagravio para yo poder encontrar la paz. Voy a repetir. Hay ocasiones en que el creyente es ofendido y requiere un desagravio para él poder llegar a la tranquilidad por medio de la justicia. Pregunta, ¿cómo sé yo cuándo necesito un desagravio? Cuando una persona me ofende, yo tengo dos opciones. Salomón dice, la fortaleza de carácter es pasar por alto la ofensa. En otras palabras, si tú me ofendes, yo, si quiero fortalecer mi carácter, no te voy a decir nada. Voy a pasar por alto la ofensa como si tú no me hubiese ofendido. Recientemente en la iglesia, una hermana de la iglesia, una hermana ya vieja de la iglesia, tiene más de 20 años, se me acerca y me dice, Pastora Rocha, yo quiero hablar con usted. Ajá, dime, yo quiero pedirle perdón. Espérate, no me pida perdón. ¿Y por qué? Porque tú no me has ofendido. El día que tú me pidas perdón, espera que yo me haya quejado. O que yo te haya dicho que tú me ofendiste. Pero si yo no te digo que tú me ofendiste, lo que hiciste fue algo tan sencillo que lo pasé por alto. Porque yo quiero fortalecer mi carácter. No tienes que pedirme perdón. Esa es una opción. Pero la otra opción, a veces yo necesito que me pidan perdón. ¿Y cómo yo sé cuándo necesito que me pida perdón? Cuando lo vomito. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver el vómito con esto? Permítame ilustrar. A mí me gusta muchísimo el chicharrón. Pero hay veces que se me va la mano y entonces lo repito. No debía haber comido tanto chicharrón. Es decir, que no me agradó. Si el otro me ofende y ese pensamiento viene a la mente y vuelve, y yo cuando lo veo me molesto, entonces que estoy vomitando. Necesito un Alka-Seltzer. O dicho en otro modo, necesito ir donde la persona y decirle, mira fulano, yo creo que tú me debes por lo menos pedir disculpas porque tú me ofendiste en esto, en esto, en esto. Así que hay dos opciones en cuanto al perdón. O yo paso por alto la ofensa o yo necesito un desagravio. Una persona pudiera ofenderme y ser irrelevante, pero hay veces que no es irrelevante. Hay ocasiones que yo necesito que se me pida el debido
perdón. Lo que nunca debemos hacer es llevar a un cristiano a los tribunales impíos. Eso sí que nunca. Los problemas nuestros deben ser resueltos dentro del pueblo cristiano. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, no en la tierra, no en el Palacio de Justicia. Pero si en algún momento tendría que ir a un tribunal, debo hacerlo con un corazón bondadoso, tierno, afable, de buen espíritu, con una santa motivación de ganarlo con bondad. Cuando usted dice que resolver un problema requiere que yo tenga un corazón compasivo, bondadoso, ¿cómo yo sé si yo tengo un corazón compasivo? Hay un texto en el libro del profeta Oseas que yo creo que da la respuesta. Y lo voy a leer. Dice así la escritura. Pero antes déjenme hacerle una introducción. Ustedes recordarán que Israel se dividió el reino en dos. Judá y Benjamín quedaron al sur y al norte quedaron 10 tribus con Jeroboam. Y se apartaron totalmente. Inventaron su propio templo, su propia adoración, hicieron sus propios sacerdotes, se desligaron y se entregaron. Efraín se entregó totalmente a la idolatría. Tenga eso en cuenta. Efraín se había entregado totalmente a la idolatría. Ahora oigan lo que dice Dios de Efraín y de Israel. Oigan esto. Leo en el libro del profeta Oseas. ¿Cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte a Israel? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende toda mi compasión. Parecería como si Dios estuviese llorando. Porque Efraín había caído muy bajo, se había entregado a la idolatría. Nótense, ¿cómo podré entregarte? En otras palabras, no puedo condenarte. Mi compasión se enciende dentro de mí. Eso a su vez significa que tú sabrás si tiene un corazón compasivo o no cuando tú veas a tu hermano caer en pecado y a ti te duela. No que te ofendió, sino que él está del lado del enemigo. Quizás no rueden lágrimas en tus mejillas, pero sí en tu corazón. Porque de lo contrario serías un fariseo. Cuando el fariseo fue al templo y vio al publicano, comenzó a hablar mal del publicano. No se compadeció de su compañero, de un judío igual que él. Si a ti te pasa eso, entonces tú eres un fariseo, no un cristiano. El que tenga el espíritu de Cristo tiene que tener un corazón compasivo. La iglesia es un hospital de sanidad. Estamos para sanar a nuestros hermanos, no para condenarlos. Ahora bien, el texto que le cité, si alguien lleva nota, Oseas capítulo 11, versículo número 8. Lea usted el libro de los Salmos. Lea el Salmo 78. Para que usted lea allí, o el Salmo 106, cómo Israel se volvía a los ídolos y Dios tenía compasión de ellos. Y dice la Escritura, y cuando venían los tiempos de paz, volvían a caer en los ídolos y Dios se compadecía de ellos otra vez. Después de cristiano, ¿cuántas veces tú has pecado? Ni tú sabes de tantas. Y aún así Dios te perdona. Es ese corazón del perdón. El perdón no guarda venganza, ni guarda resentimiento. Ahora, ¿cuál es el sentido del perdón? Cuando uno perdona, debe haber presteza, rapidez en manifestar los deberes del cristiano. Eso por un lado, presteza. Y segundo, que los privilegios sean devueltos. El ejemplo bíblico, David.
David, como ustedes bien saben, se enamoró de la mujer de uno de sus ayudantes, de uno de sus capitanes, que daban la vida por él en la guerra. Él le quitó la mujer, se acostó con ella, le salió en estado, mató el marido para quedarse con la mujer y lo ocultó por más de un año, o casi un año. El profeta Natán viene a él y entonces lo acusa y dice David: he pecado contra el Señor. No dijo más nada, más nada. Inmediatamente el Espíritu Santo habló a través de Natán y le dijo: tu pecado ha sido perdonado. Y esto digo porque a veces nosotros di que perdonamos, pero nos ponemos a averiguar y a curiosear. Y entonces esto, ¿y por qué lo hiciste? No, eso no es un espíritu perdonador. Eso es un espíritu de un fariseo, pero no de un perdonador. Cuando David pecó, él no entró en detalles. Simplemente dijo: he pecado. E inmediatamente vino el perdón. El que perdona no necesita explicaciones, porque perdona. En el Salmo 51 dice David: restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. En otras palabras, David le está diciendo a Dios: como tú me perdonaste, devuélveme todos los deberes y todos los privilegios que me corresponden como cristiano o como creyente. Quiero decir ahora dos notas vergonzosas para mí, pero debo decirla. En nuestra iglesia, por años, cuando una persona era puesta en disciplina, le prohibíamos la Santa Cena. Y un día un pastor amigo me dijo: Arocha, ¿y qué texto de las Escrituras tú tienes para prohibir la Santa Cena? Arocha 3:28. Yo me lo inventé. No hay texto. Después que uno perdona, ahí mismo terminó. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo. Si se arrepiente, ha ganado tu hermano, se acabó el asunto. Y el otro hecho vergonzoso que fue en nuestra iglesia: una hermana pecó escandalosamente y nosotros en la iglesia le prohibimos, le dijimos que ella fuera la última en llegar al culto y la primera en irse. Eso es cruel. Eso es horrible. Y lo digo avergonzado. Eso no es cristianismo. Eso es carnalidad religiosa. De manera que sería un corazón fariseo perdonar, supuestamente perdonar, y seguir resentido. Eso no es de cristiano, eso es de fariseo. Y anoche vimos la pregunta: ¿y si yo no perdono, qué pasa? Oigan lo que dice la Escritura: y enfurecido su Señor, Cristo se enfurece cuando los suyos no perdonan adecuadamente. Léalo en Mateo 18 luego. Dice la Escritura, oye, lo voy a leer: enfurecido su Señor. Él se enfurece. Dios nos ayude y nos dé un espíritu perdonador. De manera que si el esposo o la esposa guarda resentimiento, eso es Cristo que te está amargando la vida hasta que perdones. Porque si mi esposa se enfurece contra mí, me amarga la vida. No me la alegra, me la amarga. Si yo estoy amargado y resentido, eso es Cristo que me le está amargando hasta que yo perdone. ¿Tú me oíste? ¿Ah? Pues ya tú sabes. Les invito por favor a ir a Éxodo capítulo 23. El carácter de un verdadero creyente. Éxodo 23. Voy a leer los versículos 4 y 5. Leo: si encuentras extraviado el buey de tu enemigo, no de tu amigo, ni de tu familiar, de tu enemigo. Vuelvo a leer:
Si encuentras extraviado el buey de tu enemigo o su asno, ciertamente se lo devolverá. Ciertamente se lo devolverás. Versículo 5. Si ves caído debajo de su carga el asno de uno que te aborrece, no lo dejarás a él solo, ciertamente lo ayudarás a levantarlo. De tu enemigo, tú sabes lo uno que te aborrece, el que no te pasa. Hay gente que no le pasan a uno. En mi iglesia yo tengo gente que no me pasa. Porque todos tenemos lo que se llama el síndrome del toro. ¿Usted sabe lo que es el síndrome del toro? ¿Nunca han oído hablar del síndrome del toro? Ah, pues yo le voy a contar ahora. Miren lo que es el síndrome del toro. Ah, mira, el hermano está vestido. ¿Cómo que usted llama? Ruth. Ruth tiene una blusa roja y una falda blanca. Le vamos a pedir que se cambie la falda blanca por una roja, entera roja. Entonces ya le vamos a dar 2 cubos, un cubo con agua y otro cubo con maíz. Y le vamos a pedir que dé de comer a un toro de eso de Lidia, un toro bravo. Y ella va a entrar a llevarle agua y a llevarle maíz. Pero ella está vestida de rojo. ¿Qué le va a hacer ella al toro? ¿Bien o mal? Bien, pero el toro le va a entrar. ¿Ella le está haciendo algún bien, algún mal? No, pero el toro la va a atacar. Hay veces que estamos en un sitio y entra alguien y nos cae mal y nunca hemos hablado con ellos. Eso se llama el síndrome del toro. ¿No te ha pasado eso? ¡Ah! Acuérdate que tú no eres toro. Tú eres un cristiano. Y cuando ese sentimiento se dé en ti, mátalo. No deje que te gobierne. Noten ustedes la amplitud del perdón. Es tener un espíritu perdonador. Algo más clave en el perdón. Oigan esto. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas ya todas son hechas. En otras palabras, en el perdón, el que perdona mira hacia adelante, no hacia atrás. Si mira hacia atrás y vuelve a sacarlo, no ha perdonado. Sin embargo, en la vida creyente, usualmente segundos pensamientos son mejores que primero. Porque yo a veces he tenido diferencia con mi esposa y le saco cosas del pasado. Y ella me dice, ¿y tú no me perdonaste? Ay, discúlpame, perdón, no vuelvo a mencionarlo. Porque soy débil. Pero el que perdona mira hacia adelante, no mira hacia atrás. Ahora, yo quisiera mostrarle un texto de lo que es restituir o tener un espíritu perdonador. Y les invito por favor a Marcos capítulo 16. Evangelio según Marcos capítulo 16. Versículos 6 y 7. Leo. Pero él les dijo, el ángel les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno el crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro. ¿Quién fue que lo negó? Cristo lo perdonó. Id y decid a Pedro que está perdonado. Id y decid a Pedro. Y miren, la negación de Pedro no fue una cosa fácil. Cuando le preguntó la muchacha a Pedro si conocía a ese hombre, dice la escritura que maldijo y juró que nunca había visto a ese hombre. Imagínese usted que yo me tope con Freddy y el pastor Freddy, viene alguien y me pregunta, Freddy, yo qué sé yo quién es Freddy, que usted no conoce a Freddy, yo juro que no
conozco a ese hombre. Eso hizo Pedro, del Señor Jesucristo. Y cuando Cristo resucitó, dijo, id y díganle a Pedro que yo resucité. Eso es amor. El que perdona ama, restituye el amor. Ahora quisiera ilustrarle un caso del perdón, o abundando en este particular, y voy a usar hay lo que se llama, la predicación tiene un aspecto del lenguaje que se llama retórica. Y retórica es la parte del lenguaje donde uno aprende a hablar bien. Y hablar bien no es hablar sofisticado, hablar bien es que se me entienda. Eso es lo que es hablar bien, que se me entienda claramente. Así que en la retórica hay una parte que se llama el drama. Usted ha visto que a veces los predicadores suben la voz. Eso es parte del drama. Y entonces ellos la suben y después bajan la voz. Entonces te dije. Es decir, suben y bajan. Eso se llama drama. Ahora voy a dramatizar un caso para acentuar el deber nuestro de perdonar y cómo se perdona. En la iglesia Los Corintios había un joven, estoy dramatizando, es decir, que voy a decir cosas que no están en las escrituras simplemente para ilustrar. Había un joven como de 30 años. Su papá tenía, voy a decir, 68 años. Y su papá se enamoró de una jovencita, graciosa, andaba con minifalda, un cuerpazo bonita, pelo precioso, una mujer, una modelo. El viejo de 68 años se levantó una muchachita de 29. Un día, el hijo ve a la muchacha, óyeme, pero qué graciosa es la mujer de papá. Y le enamoró y se la quitó. Miembro de la iglesia. Se fue a Tamboril, alquiló un apartamento y allá vivía con su muchachota. ¿Cuándo Pablo supo eso? Dijo, el tal hay que sacarlo de la iglesia, se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Pasado 1 o 2 años, el hombre se arrepintió y volvió a la iglesia. Ahora voy a leer, y le invito a leer en 2 Corintios capítulo 2, lo que la iglesia debió haber hecho con ese hombre. 2 Corintios capítulo 2. Les invito allá, por favor. Voy a leer desde el versículo 5 al 8. Pero si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino hasta cierto punto, para no exagerar, a todos ustedes. Es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Así que, o en conclusión, por el contrario, vosotros más bien debierais perdonarlo y consolarlo, no sea que en alguna manera éste sea abrumado por tanta tristeza. Por lo cual, os ruego que reafirméis vuestro amor hacia él. 2 cosas encontramos aquí. Al que se arrepintió no se le está pidiendo que haga más nada que arrepentirse. A la iglesia le están pidiendo que reafirmen el amor con él, trátenlo como si nunca hubiese pecado. Ese es el amor cristiano. Pastor, ¿y cómo podremos hacer eso? En el poder del Espíritu. Cuando Dios salva a un hombre, el poder de su gracia para que pueda cumplir su voluntad. Toda la carga le fue echada a la iglesia. ¿Y por qué a la iglesia? Porque la iglesia es un instrumento de gracia y salvación. Y tú como miembro de la iglesia es un instrumento de gracia y salvación. Tú estás no para chismear ni para criticar al que ha pecado, sino para salvarlo, para levantarlo, para amarlo. Ese es el evangelio.
Por eso dice Jesús: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tiene que tomar una cruz. Y la cruz es sufrir por el beneficio ajeno, sobre todo el beneficio espiritual. Ahora, para esto se requiere fe. Quiero que también invitarle a otro texto que está en 2 Corintios capítulo 11. 2 Corintios capítulo 11. Verso 23. Leo. Son servidores de Cristo. Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más. En mucho más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes un sinnúmero de veces, a menudo en peligros de muerte. Nótese que el pasaje empieza con una pregunta, lo que se conoce en las Escrituras como una pregunta retórica. Él hace una pregunta para él mismo responderla. ¿Y de qué se está cuestionando? Que si él era un verdadero siervo de Cristo o no. Esa es la pregunta o la cuestión que estaba en el tapete. Y oiga lo que él dice: trabajo, cárceles, azote y peligros. Dicho de otra manera, lo que caracteriza a un verdadero cristiano no es ir a la iglesia, no es bautizarse, es sufrir por Cristo. Eso es la característica de un verdadero cristiano. Sufrir por Cristo. Vuelvo a leer: son servidores de Cristo, yo más. ¿Y cómo tú sabes que tú eres servidor de Cristo? Porque sufro por Él. No porque yo predique bien, o porque yo sea evangelista, o porque yo sea profeta. No, hermanos, a nadie le va a preguntar en el cielo si tú supiste de teología o no. Pero sí te van a preguntar esto: si sufriste por Cristo. Así que un corazón perdonador es la esencia del verdadero cristiano y lo que ha de traer paz por siempre a las parejas. Lo que ha de traer siempre paz a las parejas. ¿Saben ustedes cuál es la causa más común para que no haya tranquilidad entre las parejas? El orgullo. Esa es la causa más común. Y voy a tratar de ilustrarlo. Aquí está el hombre. Él cree que vale 85, pero la mujer dice que él vale 43. Ella lo trata a él por lo que ella ve que él vale 43, pero él dice que él vale 85. Ahora yo me pregunto: ¿habrá paz entre ellos o habrá problema? Problema porque él se cree más superior a lo que en realidad es. Esa es la ventaja de ser humilde. Que el que es ser humilde, él no considera que vale 90. Él la considera, como dice Jacob: soy menor que la menor de todas tus misericordias conmigo. Consideraos a los demás como superiores a sí mismos. Pero mientras yo me considere grande, voy a tener problemas. ¿No ha visto usted los insultos, los ganchos y las trampas que los fariseos le ponían al Señor Jesucristo? Y con todo y eso él era amoroso con ellos y quería salvarlo. Ese es el corazón del Señor Jesucristo. De modo que, amado hermano, el matrimonio incluye una cruz. Una cruz para el hombre y una cruz para la mujer. Oiga esto. Dice primera de Pedro capítulo 2, verso 21. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por nosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Y cuáles son las pisadas del cristianismo? Sufrir en beneficio de otro. Y agrega el versículo 1, capítulo 3. Asimismo vosotras, mujeres, estás sujetas a vuestros maridos. Las esposas sujetas van a sufrir. Amada hermana, si tú eres sumisa a tu marido,
no olvides esto, vas a sufrir. Porque hay días que uno se levanta, que uno se cree muy grande, pero uno no es grande nada. De modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta silenciosa de sus esposas. Primera de Pedro capítulo 3, versículo número 1. Nosotros creemos erradamente muchas veces que el hablar es lo que da poder. No, el poder está en el silencio. Está quietos, que yo soy el Señor. Amadas hermanas, el poder tuyo no está en hablar, sino en hacer silencio. El silencio es un arte y difícil. Y difícil. Dios nos ayude. Antes de finalizar, quisiera traer una ilustración o una anécdota de algo real. En una ciudad de los Estados Unidos, una pareja, el marido era borrachón, gastaba todo el dinero en la calle con faldas. Él cobraba y cuando cobraba llegaba a veces al otro día a la casa. Y cuando llegaba a veces golpeaba a la esposa. La esposa por la necesidad tuvo que buscarse un trabajo y comenzó a trabajar. Un empleo. Una compañera de trabajo en el empleo le habló del cristianismo, le predicó el evangelio y esa señora se convirtió. Con un marido malo y perverso y violento. Transcurrido algo así como un año, el marido comenzó a ir a la iglesia los domingos en la mañana. Fue una vez, fue 2 veces, fue 3 veces. A la tercera vez se le acerca al pastor y le dice: no aguanto más, necesito entregarme a Cristo. El pastor, porque nosotros los pastores son bien presumidos y presuntuosos. El pastor le preguntó: ¿y con cuál de mis sermones te convertiste? Y el hombre le respondió: con ninguno. ¿Y cómo te convertiste? He visto el rostro de Cristo diariamente en la sumisión de mi mujer. Se ganó a su marido en silencio, sufriendo y de rodillas. Ese es el evangelio, amados hermanos. Dios nos ayude a ser fiel al evangelio. Ahora bien, volvamos a Efesios otra vez. Efesios 4. Leo, verso 32. Sé más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Dice allí varias virtudes. La primera es la amabilidad, el buen trato. Lo segundo, ser misericordiosos. Y la misericordia es ser bueno con el que está en necesidad. Hay ocasiones en que voy conduciendo mi vehículo, me paro en la luz roja del semáforo, viene una señora con un niño y es claro la miseria que están pasando. Yo meto la mano en el bolsillo, saco un billete de 100 pesos, 50 pesos, lo que sea, y se lo doy. Eso es misericordia. Ayudar al necesitado. En el caso del perdón, la misericordia es que el que ha pecado está abajo, ha perdido su dignidad como cristiano. Lo que tiene es miseria espiritual. Mi función como misericordioso es tratar de levantarlo, siendo amable, siendo cariñoso con esa persona. Y luego dice el texto: perdonándoos así como Dios os perdonó en Cristo. Primero, no podemos perdonar como Cristo nos perdonó,
porque Él entregó su vida por nosotros y la volvió a tomar. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo morir por ti y a la vez resucitar. Yo no puedo hacer eso. Así que yo no puedo perdonar igual que Cristo, pero sí puedo como Cristo. Una cosa es igual y otra cosa es semejanza. Si yo le muestro mi cédula, se llama cédula de identidad. La foto que está ahí y la mía es la misma. Somos idénticos. Pero cuando dice cómo, es una semejanza. Es parecido, es semejante. ¿Y cómo perdonó Cristo? Que sufrió para beneficiarnos. Esa es la esencia del perdón. Así como también Dios os perdonó en el Señor Jesucristo. ¿Qué hacer ante todo esto? Hermano, la mayoría de conflictos en la pareja tienen una causa: orgullo o soberbia. Oiga como lo dice Salomón en Proverbios 13:10. Por la soberbia solo viene la contienda. ¿Qué trae la soberbia? Contienda. Cuando tú tengas problema con tu pareja, ten por seguro que uno de los dos, o si no los dos, están gobernados por la soberbia u orgullo. La humildad trae paz, unidad, gozo. La soberbia es lo contrario. Cuando tú te molestes porque no te están tratando como tú dices que debe ser tratado, trata de frenar eso y combatir y resistir ese sentimiento en tu corazón. ¿Y por qué? ¿Tú no has leído en el Salmo 103 como dice David? Tú no nos has tratado de acuerdo a lo que merecen nuestras maldades y pecados. Por tu pecado y por tu maldad, tú debieras estar ahora en el infierno. Pero no, estamos en la iglesia de Cristo, esperanzado de ir al paraíso. Dios me ha tratado no de acuerdo a lo que merecemos. Así debo yo tratar también al otro. Y reaccionar con humildad. Quiera Dios bendecir estas palabras en vuestros corazones y todos decimos: a Cristo Jesús en su iglesia sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.